Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que la desconfianza ofende a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 es corto, sin embargo, es un desafío para todos aquellos que amamos a Jesús, o para todo ser humano. Hagas lo que hagas en esta vida, si lo haces sin fe, no agrada a Dios. Puedes regalar casas, puedes dar limosnas, puedes ser buen vecino, puedes ser buen padre, puedes ser el mejor presidente, el mejor jefe, lo mejor. Si no tienes fe, no vale. El apóstol Pablo lo diría de otra manera. De nada sirve si aún doy mi cuerpo para ser sacrificado, pero si lo hago sin amor, no sirve para nada. ¿Entendiste? Entonces, fe y amor, dos cosas que van de la mano y son aliadas porque una mide a la otra. ¿Quieres medir tu fe? Mide tu amor. Mide tu amor a Dios y mide tu amor al prójimo. Mientras más fe tengas, más vas a amar. ¿Y cómo sé que amo? Mide el tiempo que estás dando. ¿Cuál es el tiempo que estás dando para Dios? Mientras mayor tiempo das a Dios, tienes mayor amor. Si tienes mayor amor, entonces tienes mayor fe. Es por eso que Pablo dice, hagas lo que hagas, sin amor no sirve. Y Hebreos 11:6 dice, hagas lo que hagas, sin fe no sirve. Esto está claro. Entonces, hagas lo que hagas, puedes ser bueno, hacer obras de bien, obras de caridad, pero sin fe no vas a conseguir agradar a Dios. ¿Qué cosa es fe entonces? La palabra fe es mencionada 24 veces solo en el capítulo 11 del libro de Hebreos. 24 veces. Allí vas a encontrar expresiones como, por la fe, estos hombres hicieron esto o aquello. Por la fe cayeron muros, por la fe se abrió el mar, por la fe caminaron en el desierto, por la fe vencieron el mundo, por la fe tuvieron coraje, por la fe enfrentaron gigantes, por la fe. Es decir, la fe. ¿Qué cosa fue lo que hizo a estos hombres héroes y grandes? La fe. No dice su capacidad, no dice su habilidad para hablar, no dice su fuerza, no dice sus títulos, no dice su conocimiento. ¿Qué cosa es lo que hace grande al ser humano? Es la fe. Entonces puede ser que tú no hayas ido a una escuela, tú seas analfabeto, seas analfabeta, no tengas un título, no tengas un reconocimiento, pero ¿qué te hace grande para Dios y qué te va a hacer grande en esta vida? Es tu fe. La Biblia dice que cada hombre de éxito en la Biblia, en la historia, fue un hombre de fe. Por eso es que añade, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe entonces? Si yo voy a un diccionario para que pueda definirme la palabra fe, voy a encontrar más o menos este concepto. Yo logré por allí revisar algunos diccionarios y junté algunas ideas. Primero, un diccionario me dice, fe es lealtad o lealtad al deber o a una persona. Fe es sinónimo de lealtad. Correcto. Otro diccionario dice, fe es creer en algo por el cual no hay prueba. Interesante esta definición. La escalera termina aquí, pero yo sigo poniendo el pie porque tengo fe. Es decir, yo sigo creyendo aunque no lo vea. Eso es fe. Otro diccionario dice, fe es tener plena confianza o creer, dice, aunque no veas nada a tu alrededor. Solo tienes convicción absoluta, pero no ves. Otro diccionario define como una dependencia en la veracidad de la otra persona. Fe no es lo que yo puedo hacer. Fe es creer en que otro lo puede hacer por mí. Y me pareció interesante este concepto. Fe es una dependencia en la veracidad de la otra persona. ¿Qué significa? Si yo creo que las promesas de Dios son reales y creo en un Dios real que cumple sus promesas porque son reales, entonces yo voy a creer en Dios y a creerle a Dios.
Fe es más allá de un conocimiento de decir yo sé que Dios existe. Santiago 2:19 dice, el diablo también cree. Fe no solamente es creer. Si tú dices yo tengo fe porque creo, el diablo también cree. La fe se basa por lo menos en 3 elementos esenciales. Número 1, fe es creer. Comienza por creer. Número 2, fe es confiar. Y número 3, fe es obedecer. No existe fe sin confianza. No existe confianza sin obediencia. ¿Cómo puedo decir yo confío pero no te obedezco? Si no te obedezco es porque no confío, más creo o más confío en lo que yo pienso. Entonces aquí podemos definir quién tiene fe. Fe es quien cree en Dios, quien confía en Dios y quien obedece a Dios. Voy a hacerte un ejemplo práctico. La Biblia dice qué debes hacer, qué alimentos comer, cómo vestir, qué día adorar. La Biblia lo dice de manera clara. Cuando tú dices, la Biblia dice, pero yo hago esto, tú no tienes fe. ¿Por qué? Porque tú estás confiando más en lo que tú crees que en lo que Dios dice. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona dice, yo creo en Dios, confío en Dios, pero abro la Biblia, me dice una cosa y hago otra, tú no estás teniendo fe. Fe no es discutir a Dios, fe es aceptar lo que Dios tiene para mí. Dios me dice, este es el día, ese es el día, no discuto. Dios me dice, este es el camino, ese es el camino, yo no discuto. Eso es fe. Entonces, la fe tiene 3 elementos: creer, confiar y obedecer. Ahora, si te das cuenta, la fe es el fundamento de toda sociedad. La fe es el elemento básico y fundamental. Se proclama el racionalismo, ¿verdad? No hay que aceptar sino aquellos que perciben los sentidos, así dicen los racionalistas. Yo no creo en lo que no veo. Eso es mentira. Aún los racionalistas creen en lo que no ven. ¿Quieres para comprobarte? Mira, sin fe no existirían relaciones comerciales. No existirían bancos. El banco da crédito porque confía en un título. Confía en algo que trajo la otra persona. Si no existiese fe, tampoco tú tomarías un medicamento. ¿Cómo sabes que ese medicamento te va a hacer bien si tú no conoces a quién fabricó ese medicamento? ¿Cómo tomas ese medicamento? Es por la fe. ¿Cómo le crees a un médico que ese medicamento te va a hacer bien? ¿Cómo le crees? Por fe. Ahora, cuando subes a un avión, subes y vuelas. ¿Tienes fe? ¿En quién? En que hay un piloto ahí adelante. ¿Cómo sabes que hay un piloto si tú no lo ves? Tienes fe. Tú tienes fe incluso cuando la esposa sirve el alimento. ¿Cómo sabes que ese alimento está puro? Por fe, porque crees. Cuando emprendes un negocio, lo haces con fe. Es decir, hay cosas que no se ven y nosotros lo practicamos, lo vivimos, lo experimentamos, que tiene que ver con la fe. Es decir, la fe también es racional. La fe no simplemente decir, fe es creer en todo lo que no se ve. No, hay cosas que se ven e incluso las que no se ven, que nosotros creemos de manera natural, también eso se llama fe. Por ejemplo, un golpe. Tú dices, me duele. Yo te pregunto, ¿dónde te duele? Me duele aquí. Yo no veo el dolor. Entonces yo no creo que te duele porque yo no lo veo el dolor. Nadie podría decir eso, ¿verdad? Yo sé que te duele porque lo sientes. Tú no ves al dolor, pero sientes el dolor. En la vida hay muchas cosas que creemos sin que podamos ver. Ahora, es más fácil creer en un ser humano, ¿no te parece?, que creer en Dios. Por ejemplo, cuando tú das un voto para elegir al presidente que va a gobernar tu país, lo haces porque crees en las propuestas de esa persona. ¿Qué estás teniendo? Estás teniendo fe. Solo que la Biblia me dice que cuando yo deposito mi fe o prefiero creer en seres humanos antes que a Dios, yo llevo una maldición. Allí dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová, porque Jehová es su confianza. Pero luego dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No porque Dios lo maldice,
sino porque cada vez que confías en un ser humano, ten por seguro que te va a fallar. Porque el ser humano es falible. La maldición viene a través de depositar tu confianza en el lugar incorrecto. Ahora, a mí me encanta el versículo 8 de Jeremías 17. Dice: aquel que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a las aguas, quien junto a la corriente echa sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y incluso cuando hay fatiga o cuando hay sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Qué interesante! Fe es creer cuando tú crees en Dios, cuando tú depositas tu confianza en Dios, cuando tú obedeces, cuando tú crees en lo que Dios tiene para ti. Mira la bendición que viene. Serás como un árbol plantado junto a corriente de agua. ¡Qué extraordinario! Entonces, fe tiene que ver con nuestra felicidad, con nuestro bienestar, con nuestra dicha. Fe tiene que ver con la alegría, tiene que ver con nuestra sonrisa. Felicidad comienza con fe. ¿Estás buscando ser feliz en el lugar equivocado? Empieza a creer, empieza a confiar y empieza a obedecer. Pero obedecer a Dios, a confiar en Dios, a creer en Dios. Ahora, ¿qué cosa podemos lograr por medio de la fe? Muchas cosas. Por ejemplo, Efesios 6:16 dice: la fe es nuestro escudo para apagar los dardos del enemigo. ¡Qué maravilla! La fe funciona como un escudo. Si vas a primera de Juan 5, 4 y 5, dice: por la fe podemos ser victoriosos. Vencemos al mundo. Y es una victoria continua. El cristiano no vence las cosas que hay en este mundo con sus habilidades. El cristiano vence por el poder de la fe. Número 3, primera de Pedro 5:9 dice que por la fe podemos resistir al diablo. ¡Guau! ¡Qué impresionante! La cobardía nunca vence al diablo, sino el valor y la valentía se encuentra cuando tú confías que Dios está peleando tus batallas. Cuando no agachas la cabeza, cuando tú crees que Dios cumple sus promesas en ti. ¿Qué más puede darnos la fe? Por la fe podemos pedir y recibir todo aquello que nosotros pedimos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así dice Marcos capítulo 11, el versículo 24. Y la Biblia muestra que la fe para nosotros puede representar una coraza, puede representar un escudo. La fe nos puede llevar más alto de lo que nosotros imaginamos o hemos soñado algún día. La fe produce confianza. La fe produce esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice que por la fe nos mantenemos firmes. Por la fe tenemos esperanza. Romanos 15:13 dice: por la fe tenemos gozo. Por la fe tenemos paz. La fe nos da esperanza. La fe nos enseña a ver más allá de nuestras propias limitaciones. La fe nos hace ver qué hay detrás de aquellas nubes oscuras. La fe nos hace avanzar. A través de la fe recibimos muchas bendiciones. Por la fe tenemos acceso a Dios a través de la oración. Por la fe somos llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Gálatas 3:26 dice que la fe nos hace herederos del reino de los cielos. Por la fe podemos tener vida eterna. Por la fe recibimos el Espíritu Santo. Por la fe somos justificados. La fe puede arrancar las páginas oscuras de nuestra vida y podemos vivir una vida nueva. La fe nos protege. La fe es importante en nuestra vida. La fe es un regalo de Dios. Sí, la fe es un regalo de Dios a aquellos que están dispuestos a creer en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quisiera mencionar algo más aquí. Sin fe es imposible mantenerse firme. Sin fe es imposible ser feliz. Felicidad comienza con fe. Sin fe nos marchitamos, nos secamos, caminamos sin rumbo. Sin confianza nos desesperamos. Vemos solamente dificultades. La fe nos hace ver más allá de aquella montaña. La fe nos hace ver la recompensa. La fe me hace ver que tengo una mansión en el cielo, aun cuando aquí en la tierra tengo una casa alquilada. La fe me hace ver los milagros de Dios aun cuando no han acontecido. La fe me hace ver un mar abierto aun cuando mi pie esté sintiendo el agua. La fe hace que de una peña pueda salir agua, porque no es mi poder ni mi habilidad, es el poder de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe te justifica, te protege, te hace hijo de Dios, te da vida eterna. La fe hace que tú puedas agradar a Dios. Te pregunto, ¿estás creyendo en Dios? No te estoy preguntando si crees que existe, porque todo el mundo cree, hasta el diablo cree. Te estoy preguntando, ¿estás confiando en Dios? ¿Ya pusiste tu vida en las manos de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás guardando su ley? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Recuerda que sin fe, nuestra vida es sin color, sin sabor, sin sentido. ¿Quieres creer en Dios? ¿Quieres confiarle tu vida? ¿Quieres obedecerle? Quiero orar por ti. Mejor, quiero orar contigo. Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque tu palabra vino directa a mi corazón hoy. Yo pensé que fe solamente era tener un conocimiento de que tú existes. Pero fe va más allá. Fe es poner un paso en dirección a ti. Aun cuando sé que mis amigos se van a burlar, aun cuando sé que hay peligro, aun cuando esté todo en contra de mí, es decidir por Jesús. Fe es obedecerte, fe es confiarte mi vida, fe es confiarte todo lo que tengo. Fe va más allá de decir creo. Por eso hoy te acepto como mi Dios. Hoy quiero creer, hoy quiero agradarte, hoy quiero que tú seas mi Dios. Toma mi corazón, toma mi vida. Quiero ser feliz y soy consciente que la felicidad comienza con fe. En el nombre de Jesús. Amén.